Buenas tardes, estimado profesor, y buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de la enfermedad y la medicina en las culturas precolombinas de América, según la cosmovisión náhuatl. Nuestro grupo está conformado por Pablo Andrea Bravo, Alejandro Agudelo Jaramillo, Juan Felipe Caicedo, Lider Andrés Cuaspa y Jason Rojas. Somos el grupo número 10 de la materia de Historia y la Medicina del profesor Giovanni Ospina Nieto. Por su parte, vamos a empezar con este cuadro sináptico donde vamos a explicar la enfermedad y la medicina en las culturas precolombinas, analizando las teorías del poblamiento del continente americano y las costumbres de cuatro de ellas que fueron las más importantes. Entonces, aquí está más detalladamente el primer esquema y en cuanto a las teorías del poblamiento, encontramos primero la de Benito Arias Montano, un español que además de humanista, hebraísta y todo lo que se puede ver en la pantalla, también fue un explorador español. Él propuso la teoría del origen de los indígenas, sobre que estos podrían ser descendientes de los atlantes que fueron mencionados en la antigua, en la novela de Platón sobre Atlántida, de los fenicios o los judíos, que eran los antiguos israelitas concretamente, que eran mencionados en la Biblia. Y esta teoría mezcla elementos míticos religiosos e históricos de la antigua Grecia y Fenicia. Por su parte, luego sigue Alex Hrdlicka, un antropólogo checo que se radicó en Estados Unidos. Él propuso la famosa teoría monogenista asiática, donde el hombre americano se origina en la actual Mongolia y este durante la última glaciación usó un puente de hielo que se formó el estrecho de Bering para llegar al continente americano. Y esta teoría pues de tipo racionalista y se basa pues en los rasgos asiáticos que cuentan los indígenas. Por su parte, sigue la teoría de Paul Rivet, un etnólogo francés, el cual propuso la teoría oceánica, donde dice que el hombre americano llegó desde Oceanía hasta América, no solamente por el estrecho de Bering, sino también por Australia, gracias a los puentes de hielo que se formaron en ese tiempo, hasta llegar a la Tierra de Fuego. Y obviamente esto se basa en la antropología y la lingüística que busca explicar una ruta alternativa al estrecho de Bering. Por su parte, nos encontramos con el científico argentino Florentino Meguino, que propuso la teoría Homo sapiens sapiens y el neandertal. La cosa es que esta teoría está refutada totalmente porque los huesos que él usó resultaron siendo de un mamífero carnicero, no de un ser humano. Y para terminar aquí tenemos a Salvador Canals Frau, un español etnólogo y antropólogo que se radicó en Argentina, propuso la teoría de las cuatro oleadas migratorias, donde el descubrimiento de América se dio por cuatro oleadas migratorias provenientes desde Asia, por el estrecho de Bering y las islas Aleutianas en el Paleolítico, y también la isla Milanesia y la isla de Pascua, pero ya en el Neolítico. Eso es todo lo que podemos decir sobre lo que vendría siendo las teorías del poblamiento de América. La colonización europea. Algunas de estas fueron las siguientes. Los chichas, compuesto por todos los grupos pertenecientes a la familia lingüística chichense, que incluye a varios grupos de indígenas de Colombia. Estos grupos compartían estructuras gramaticales, vocabulario y origen. Habitaban en el territorio del actual Bogotá desde el siglo VI a.C. hasta la llegada de los españoles siglo XVI. La economía de los chichas se basaba en maíz, papa, coca y tabaco. También eran buenos en la minería, extrayendo oro y esmeraldas de las minas de la región. Un dato curioso es que para ellos la tierra no era privada, sino un bien comunal. Cada comunidad producía excedentes que podían intercambiarse en mercados regionales, quedando fama de ser buenos comerciantes. Los chicha eran politeístas, creían en el dios Su, que era el del dios, y su contraria Chía, dios de la luna. La organización social de los chichas estaba conformada por un cacique o zipa, que era el líder supremo, los Quianes, que eran una familia extensa, y también había otros como agricultores, nobles y guerrero. En cuanto a los aportes de la medicina, los chichas tenían una visión holística, donde la salud no solo dependía del espíritu, sino también de la mente. También utilizaron plantas medicinales.
Por ejemplo, la coca como estimulante y analgésico, el yague para rituales espirituales. También empleaban hierbas como hierbabuena, manzanilla, romero o sauco para problemas digestivos, nerviosos o respiratorios. Estas plantas también eran utilizadas como rituales. El chamán era una especie de médico que tenían allá y usaban plantas cerradas para entrar en trance y sanar. También hacían limpiezas espirituales. Además de eso usaban plantas alucinógenas como el conocido borrachero. Por ejemplo, en los funerales de los caciques, los acompañantes eran drogados con esta planta y enterrados vivos con él. El rol de los chamanes, también llamados mamas, eran las figuras centrales de la medicina. Ellos eran los médicos, sacerdotes y guías espirituales. Los chiches dejaron un gran legado cultural, pues ellos integraron lo que era la visión de la medicina. Ellos nos enseñan que la salud depende del cuerpo y de otros entornos, de un todo. Otra cultura importante fueron los incas. Su imperio fue el más extenso en Sudamérica antes de la llegada de los españoles. Este principalmente estaba en la parte que hoy conocemos como Perú y se extendió por países como Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Su capital fue la ciudad de Cusco. En la cima de la organización social estaba el Inca, considerado hijo del sol. También eran buenos agricultores, teniendo cultivos de maíz, papa, quinoa, ají, algodón y coca. Ellos aprovecharon los diferentes pisos térmicos, creando terrazas. Dioses y religión. El principal era Inti, el dios del sol. Estos también utilizaban plantas medicinales, como la hoja de coca que servía como analgésico energizante y usaban en rituales. La maca era empleada como rivalizante. También usaban ortiga, chanca de piedra y quinoa. Prácticas y rituales. Tenían prácticas y rituales, como las cirugías de cráneo, que eran llamadas templaciones craneales, con una tasa de éxito superior al 80%. Para la anestesia, esto utilizaban chicha y hojas de coca. También realizaban rituales de sanación y leían la lectura de hojas de coca. En esta cultura no habían chamanes, sino que habían otro tipo de médicos llamado Hampikama Bo. En conclusión, la medicina inca combinó lo espíritu con lo espiritual gracias a sus conocimientos en las plantas, sus cirugías y sus rituales, logrando avances que hoy todavía se reconocen y muchas de sus prácticas continúan en toda la región andina. Ahora seguimos con la cultura azteca. ¿Quiénes eran la cultura azteca? Era una cultura muy grande por lo general que abarcaba el centro y el norte de lo que hoy se conoce como México. Su organización social y cosmovisión era que estaban regados bajo el mandato de un solo jefe supremo que lo llamaban Tracatecuchi, que uno de sus más reconocidos jefes era Moctezuma y su visión de la medicina, los médicos aztecas se llamaban ticlits, al igual que los mayas, pero había un enfoque mágico religioso en sus prácticas que cuadraba muy bien y se utilizaban los curanderos mucho a ellos eran más. Una de sus plantas medicinales más reconocidas eran el chihuahua, chihuapatri, que era una planta medicinal llamada que servía para los embarazos. Toloncapotri, que era una planta de la fiebre, y la flor de la mina, que era una planta muy reconocida, ya que se utilizaba en las heridas de las personas cuando estaban en batalla. Y sus rituales prácticos más conocidos eran los sacrificios humanos, que los sacrificios humanos eran unos rituales muy notables y estaba muy organizado, ya que a menudo se realizaban esto en la cima de las pirámides y de los sacrificados se les sacaba el corazón y se les daba como ofrenda a los dioses. También estaba la autosacrificación, que además del sacrificio humano, era una práctica que era muy común, ya que los individuos que perforaban parte del cuerpo como la lengua
También estaban las guerras floridas, que no era una guerra como tal de territorial, sino que era una guerra para tener la mayor cantidad de esclavos y darlos como ofrenda. Y hasta que se campaña. Y también estaba bueno, que eso se da cada 52 años y se pensaba en esos tiempos, cuando se hacía esto, se evitaba el fin del mundo y constaba de que se apagaban todas las luces el día anterior y una hora antes del día siguiente se cogía una ofrenda y se le quemaba en medio del pecho y se llevaba por toda la ciudad. Su desarrollo culturales eran que pues, era un calendario muy preciso, su música era muy religiosa y un sistema rudimentario de escritura muy códices, lo cual hasta ahora no se ha podido entender del todo. Y de siguiente tenemos la cultura maya, quienes eran era también otra cultura muy grande que abarcaba el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Y su organización social y cosmovisión era que cada ciudad y estado tenía su propio gobernante. También podemos encontrar que su visión de la medicina era que los curanderos mayas llamados yemnes eran figuras clave que actuaban como sacerdotes y sanadores. Sus plantas medicinales eran las siguientes: el ceiba, que era conocido como el árbol sagrado de los mayas y tenía propiedades antiinflamatorias y de orígenes comunes. También estaba el guarumbo, que era una hoja marcada que se utilizaba alrededor de las piernas heridas o alrededor de las heridas para su cicatrización y se utilizaba como vendas. También se encontraba el Jatropha guameri, que era una planta que tenía extractos para la viruela y para infecciones de la cara. Y sus rituales más comunes eran los sacrificios humanos y de animales. Aunque los mayas también hacían, los aztecas hacían esto, los mayas lo hacían de menor cantidad y lo hacían más específicamente, ya que ellos pensaban que cuando era necesario era porque los dioses estaban enojados y les mandaba la sequía. Entonces ellos hacían los sacrificios humanos y de los animales. También está el derramamiento de sangre, que es muy parecido al autosacrificio y también se daba para los dioses como ofrenda y decían ellos que cuando se hacía este proceso se daba una conexión muy conjunta con las deidades. También está el juego de la pelota. El juego de la pelota era un juego muy sagrado, ya que eh, cuando se jugaba se abarcaba la vida de los dos contrincantes. El perdedor se da como ofrenda y el ganador, en algunos casos, también se daba como ofrenda. Pero ¿por qué sale como ofrenda el ganador? Porque ellos pensaban que iban a tener miles días después, o sea, que iba a renacer para dar prosperidad al pueblo. También estaban los rituales de agricultura y calendáricos, que era un proceso donde ellos querían constantemente renovar la ciudad y tener mayor población. Y su desarrollo cultural era que la cultura era muy culturales y que tenía un sistema muy bien de escritura que era los jeroglíficos, mucho más avanzado que los aztecas. Y eso sería todo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la medicina de la conmoción de los nahuas. Bueno, en la conmoción de los nahuas, lo que era la vida, la muerte y la salud, siempre se entendieron con una doble visión dualista, o sea que todo tenía un opuesto. Si estaba el frío, estaba el calor; si estaba la luz, estaba la oscuridad; si estaba el hombre, estaba la mujer. En eso estaba el equilibrio entre las fuerzas garantizando la salud. eh, Garantizando la salud. El desequilibrio, en cambio, producía una enfermedad. La religión estaba muy ligada a la medicina, o sea que los dioses podían tanto como enviar enfermedades como curárselas. En esos conceptos de salud y enfermedad, la salud era el resultado del equilibrio cósmico y corporal.
Las enfermedades podían ser de dos causas, podían ser enfermedades buenas que se decían que eran enviadas por los dioses como un castigo o una prueba, y podrían ser malas enfermedades que ya eran provocadas por brujos o magia negra. Los nahuas distinguían todo según la polaridad, el frío, el calor, aplicando esto como una lógica a los alimentos y a los medicamentos. El cuerpo humano, en ese caso, lo llamaban tonacayo, que era traducido a nuestra carne en su conjunto. Ellos creían que los huesos guardaban la fuerza vital, que el ombligo era el centro del cuerpo, el punto de entrada de medicamentos y la energía. Al corazón, cuyo le llamaban Yol, era el centro de toda la conciencia, los afectos y la memoria que teníamos nosotros. También reconocían otras entidades vitales, como puede ser el tonali, que era la energía y el destino de cada persona. Estaba el teyolia, que era el alma ligada al corazón, que sobrevivía tras la muerte. La última que estaba era la Ijiyolt, que era el aliento y las pasiones relacionadas con el hígado. Los médicos nahuas, que también se les llamaban Tisit, eran representados, pero también, tanto como eran representados, eran también muy temidos, ya que podrían curar o causar ellos mismos una enfermedad. De estos médicos habían diferentes tipos. Estaban los sacerdotes, que eran los especialistas en males enviados por su Dios. Estaban los Tanalpouké, que eran adivinos que interpretaban el destino. Estaba el intérprete de sueños. Estaban también los brujos, llamados Tlacatecol, que eran médicos empíricos que usaban hierbas, minerales y terapias físicas. Luego estaban los tratamientos en nuestra cultura, ya que usaban tres tipos de tratamientos, como era el religioso, el mágico y el empírico, ya que ellos conocían cientos de plantas medicinales, minerales, baños y sangrías. También reducían fracturas y ponían férulas, ya que es lo que les da una medicina sorprendentemente avanzada. Incluían ellos también unas técnicas de psicoterapia, que era la palabra y la personalidad del médico que te ayudaban a aliviar las angustias. Esa era la función social de los médicos. No se curaban solo por el bien del enfermo, sino porque la enfermedad afectaba a toda la comunidad. Así como la medicina servía también como un mecanismo prácticamente de control social. Prácticamente en conclusión de la conmoción nahua, podemos darnos cuenta que la medicina nahua fue una mezcla de religión, magia y ciencia. Aunque tenía bases místicas, también tenía un desarrollo de conocimientos médicos muy avanzado, con sus plantas, partes de huesos, tratamientos físicos, etc. Su visión también fue muy integral del cuerpo, ya que la sociedad y los cosmos demuestran que era mucho más complejo que lo que solemos imaginar. Muchas gracias. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la medicina hispánica. Pero primero, para entender esta función, voy a retomar un poco de lo que dijo mi compañero, que primero hablemos de la medicina náhuatl, la que participaban los pueblos del centro de México, como los aztecas. Su idea principal era que la salud era el equilibrio total, no solo del cuerpo físico, sino también del alma y del espíritu. La enfermedad era un desequilibrio. Podría ser causada por algo que comiste, sí, pero también podía ser una pérdida de entidades anímicas o incluso por el castigo de los dioses, como lo dijo mi compañero. Los curanderos nahuas eran expertos. El Ixil era el médico herbolatorio, el verdadero conocedor de la naturaleza. Usaban una inmensa variedad de plantas y minerales para curar. También existían especialistas como el Toxosotla, una especie de cirujano. Sus métodos variaban desde la aplicación de ungüentos, masajes, hasta el uso del temazcal,
que era un baño de vapor que servía para purificar el cuerpo y también decían que era para purificar el alma. Ahora continuando con la medicina hispánica o con la teoría de los humores, ahora viajaremos a otro lado del océano. La medicina que llegó con los españoles al siglo XVI era heredada por los grandes pensadores de la antigüedad, como Hipócrates y Galeano. Su idea principal era la teoría de los humores. Esta teoría decía que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 fluidos o 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud era un equilibrio de estos humores y la enfermedad un desajuste. Para curar, los médicos hispanos usaban prácticas como las sangrías para extraer el exceso de humor. Purgas, al igual que los nahuas, ellos también clasificaban todo por debajo de la dicotomía de caliente, frío, húmedo o seco. Por ejemplo, una enfermedad caliente se curaba con un remedio frío. El choque y el sincretismo o la función de dos mundos. Y aquí es donde viene lo más interesante. Cuando estas dos medicinas se encontraron, no se eliminaron, sino que se mezclaron. La idea principal de este proceso en el sincretismo médico es la función de ambos sistemas para ver que las características para mezclar las dos características de estas funciones. También tenemos que como primera función de los conocimientos, los españoles quedaron impresionados por la inmensa herbolatoria náhuatl. Empezaron a documentarla, a usar plantas como el toloache, una planta sagrada por los nahuas. Ellos adaptaron estos remedios contra el dolor a la inversa. Los curanderos nahuas incorporaban ideas y herramientas de los españoles a sus propias prácticas. Segundo, la armonización de conceptos. Las dos culturas compartían la noción de la salud. ¿Qué quiere decir? Que había un equilibrio de energías. La dicotomía náhuatl de caliente-frío se unió de forma perfecta con la teoría de los humores. Un resfriado que era frío se podía curar con un remedio que era caliente, como el chile. Un ejemplo claro de esa función es que aún persiste. Como tercero, la mezcla de prácticas. El temazcal se mantuvo como una práctica de curación y purificación, pero con el tiempo se le añadió un nuevo simbolismo al menudo católico. Y por último, la base de la medicina tradicional. Este sincretismo es el origen de la medicina popular en México. Las prácticas que vemos en los curanderos y los sanadores es un reflejo vivo de esta mezcla histórica. Bueno, el reencuentro, en resumen de todo esto, la medicina náhuatl y hispánica no fue una conquista cultural, sino un intercambio, un proceso fascinante que nos recuerda que las culturas, incluso en sus momentos más difíciles, tienen la capacidad de adaptarse, de funcionar y de crear algo completamente nuevo y duradero. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias con todos.